Era el segundo duelo. Tenía que ser más agresivo, más arriesgado. Era el todo o nada. Estaba a un solo duelo de conseguirlo. Hoy les hablaré del día en que gané el torneo continental de Yu-Gi-Oh! Llevaba algunos años jugando en competitivo de Yu-Gi-Oh! Ya había tenido la oportunidad de jugar algunos torneos regionales, algunos torneos nacionales, hasta incluso algunos torneos Championship Series. El año anterior ya había jugado mi primer continental, pero este año iba a ser distinto. El primer gran suceso fue el nacional del 2014, un nacional en que tomé la decisión de ir con mi deck gadget. Sí, el famoso deck gadget, o en español, el mazo de los artilugios, el mismo que usaba Yugimoto o el Yugi Chico. Llegó el día del nacional y me fue bastante bien. De hecho, gané 7 rondas y perdí solo 2, lo que me dio el acceso a jugar entre los 8 mejores jugadores del país. Después de ese éxito en dicho torneo, pasaron algunos días, semanas, meses y apareció la gran noticia. El Continental, sí, el torneo más prestigioso de Yu-Gi-Oh! Iba a ser celebrado en Santiago de Chile, a tan solo 50 minutos de mi casa. Era una oportunidad única e irrepetible. Decidir la lista o la receta con la que iba a armar mi mazo fue una odisea, fue realmente difícil. Tenía 3 opciones principalmente. La primera opción era armar una versión gadget, pero que fuera más control, usando el poder de la Duality y el poder de Traptrix, muy parecido a la que hacía el Hat. Le daba más control al mazo, pero le quitaba velocidad. La segunda opción, ya que a mí, gracias a mi buen lugar en el nacional de ese año, había recibido muchos sobres de cartas como premio, y entre ellos me habían salido algunas cartas Artifact, lo que me daba un pie o una opción para armar ese mazo, o combinar los Artifacts con los gadgets. El problema es que me seguían faltando algunas cartas, y a pesar de que en ese momento yo me consideraba un jugador nivel intermedio, estaba más cercano a ser novato a ser considerado un jugador experto o pro. Por lo tanto, el acceso a las cartas era bajo para mí. Se me hacía imposible conseguir los artefactos faltantes. Entonces me quedó la tercera opción: armar el mazo lo más parecido como lo había jugado en el nacional, pero hacer algunos ajustes gracias a la experiencia obtenida por este torneo, y prepararlo con un enfoque contra los deck Yarja, los deck Madolche y los deck Hat, que yo pensaba que ahí iban a haber muchos más en este torneo. Finalmente, el día viernes, justo el día anterior a empezar el torneo continental, yo aún tenía mis dudas. Entonces, comencé a practicar con un amigo, Fifi, un amigo de Ecuador, el cual vino a Chile pero no sabía si iba a jugar el torneo continental como jugador o iba a ser un juez. Pero él de todas maneras venía con el mazo Hat, que era un mazo que realmente yo no conocía mucho y que de hecho fue el mazo que me ganó en el nacional reciente. Esto fue importante, ya que al ponerme a practicar con él, me di cuenta de algunas interacciones entre el deck Gadget y el deck Artifact y conseguí mi lista definitiva. Finalmente había dado mi salto de fe. Aquí les muestro la decklist que finalmente entregué y con la que participé en dicho torneo. En el momento de entregarla, no sabía que iba a ser la lista más importante de mi vida. Pues bien, el torneo empezó y habían jugadores de prácticamente toda Sudamérica. Habían jugadores de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. Estaban lo mejor de lo mejor, porque para poder participar en este torneo se debe clasificar previamente. Habían campeones regionales, campeones nacionales, campeones de otros torneos internacionales. Realmente el nivel era muy alto. Pero eso no era todo. Había un cupo. El ganador o el campeón del torneo continental iba a clasificar al Gran Mundial de Yu-Gi-Oh! De ese año, que iba a ser celebrado en Italia, en la hermosa ciudad de Rimini. Entonces, las expectativas eran muy altas. Era tanto la tensión que se podía cortar con el filo de un cuchillo. Llegó el día sábado y finalmente el torneo empezó. Primera ronda, me toca jugar contra un Dragon Ruler, un mazo en el cual yo no estaba preparado. De hecho, no me había enfrentado a él en el torneo nacional. Aún así, di una gran pelea, pero perdí con lo justo. Empecé con el pie izquierdo. Segunda ronda, me toca contra un Bullin y al parecer los nervios, la ansiedad
El haber perdido la ronda anterior me jugó una mala pasada y jugué la peor ronda de todo el torneo. Perdí, me aplastaron. Entonces ya había perdido 2 rondas en un torneo de 8, en el cual ya no puedes perder más. Realmente todas las dudas comenzaron a aflorar, todos los miedos, los malos pensamientos. El torneo ya había acabado para mí, había acabado mi propia tumba y tan solo me faltaba arrojarme dentro de ella. Haber jugado Gadget en ese momento había sido una muy mala decisión. Pero todos mis amigos que también estaban jugando el torneo me dijeron: no te retires del torneo, es una gran experiencia, por último aprendes. Al final es dentro de Chile, es cerca de tu casa. ¿Qué puedes perder? Yo no quería más, yo quería ir donde Fifi, que finalmente había sido juez, pedirle el mazo, dropear, que significa retirarme del torneo, y jugar los torneos paralelos, que son torneos chicos que se juegan al mismo tiempo que el Continental, para ganar otros premios, pero ya no es el evento principal. Finalmente, después de todo el esfuerzo de mis amigos, me motivaron. Dije, puedo jugar el día sábado, el evento principal por experiencia, y el día domingo juego los torneos paralelos. Listo, ya no podía perder nada más, y como dirían en Naruto, tenía que seguir mi camino del ninja. Seguí jugando el torneo y recuerdo muchas rondas contra Yarja, Dragon Ruler y uno que otro Madolche. Pero voy a destacar 2 rondas principalmente. Una ronda contra Dragon Ruler, que fue un enfrentamiento bastante tenso. Había perdido la primera ronda contra este mazo, entonces esta era una revancha inmediata. El duelo número 1, mi oponente lo terminó sellando con una Skill Drain que yo ya no me pude sacar. Entonces tomé una decisión que fue muy arriesgada, pero como el torneo para mí ya había acabado, no perdía nada intentando. Invoqué un monstruo, mi propio Dragon Ruler, Redox en defensa, que defiende 3000, y mi oponente no tenía ninguna carta para poder sacarse un monstruo que defendía 3000, y le quedaban pocas cartas en el mazo. Entonces me defendí como pude, y después, yo me acuerdo, de unos 35 minutos de duelo, mi oponente terminó perdiendo porque se le acabó el mazo. Increíble. Y la otra ronda que voy a destacar es la última ronda del torneo, la número 8, que en ese momento yo no sabía que iba a ser la definitiva. Era contra un deck Yarja. Pensaba que el deck Gadget era muy superior al Yarja, era más rápido. Entonces ya sabía y había aprendido a jugarle a ese mazo. Aún así, el último jugador que me tocó enfrentar ese día era bastante bueno. Y de hecho, se había acabado el tiempo de ronda y nos tuvimos que ir a una regla que se llama la regla de los 5 turnos, en el cual se tiene cierta cantidad de turnos para cada jugador, y en el último turno se decide el todo y nada. El jugador que tiene más puntos de vida gana. Y el último turno me correspondió a mí. Recuerdo que ninguno de los dos tenía monstruo en el campo. La única forma que yo podía ganar ese duelo era robando un gadget, ya sea por gracia del destino, robo el Green Gadget. Lo invoca al campo y con sus poderosos 1400 de ataque me da la victoria. Había terminado el torneo y yo estaba con la frente muy en alto, ya que después de haber perdido las primeras 2 rondas, gané 6 rondas seguidas al hilo. Y había sido algo impresionante. Las cuales las jugué muy relajado, porque como les dije, ya la presión y toda la tensión que tenía entre mí ya se había ido totalmente. Eso fue clave. Pero solo clasificaban los primeros 32 jugadores, más conocido como el Top 32. Y a pesar de que gané 6 de las 8 rondas, en un torneo así se le tiene permitido máximo perder una, o perder una y empatar otra, pero no perder no perder las primeras. Pero mis amigos igual me alentaban y mi esperanza comenzó a subir. En ese momento hay otra división, que para decidir qué jugadores pasan al Top 32, se van mencionando uno por uno, en orden del que tuvo más puntaje al que tuvo menos puntaje. O sea, el que ganó más rondas al que ganó menos. Nombran al jugador número 1, al número 2, al número 3, y así sucesivamente. Como les dije antes, solo eran 32 jugadores clasificados. Iban en el número 28, 29, mi corazón latía tum tum, tum tum, a 1000 por hora. Dije, solo quedan 3 copos, lo lograré. Y cuando llegan al puesto número 30, dicen mi nombre. Realmente yo no podía caer en mi felicidad. Había clasificado después de haber empezado con el pie izquierdo, de haberme tropezado, de haberme caído. Estaba ahí. Estaba en el Olimpo, había pasado a la siguiente fase. Pero lo mejor estaba por comenzar. Me fui a dormir tranquilamente, directo a descansar, y llegó el día domingo. El día domingo tan solo jugaban 32 jugadores, pero había un detalle, con gran diferencia al día sábado. El día sábado era un formato suizo.
Eso implica que tú puedes perder algunas rondas y aún así seguir en el torneo. Ya domingo se jugaba formato de eliminación directa. ¿Qué significa esto? Te enfrentas a un jugador, si ganas, pasas directamente a la siguiente fase, pero si pierdes, te vas para la casa. Ejemplo, domingo se jugaba el top 32. De los 32, la siguiente fase clasificaban 16, después 8, después 4 y después la gran final. O sea, si ante la tensión se notaba en el ambiente, ahora estará capaz de quemarte. El top comenzó. En el top los enfrentamientos se ordenan según la posición que quedaste el día anterior. Como yo quedé en el lugar número 30, tenía que enfrentarme al jugador que quedó en el lugar número 3. Este jugador era un jugador talentoso llamado Javier Amores, que venía a representar a Ecuador. Él estaba con un poderoso deck Bujin y después de un muy complicado enfrentamiento le pude ganar, frenándole su carta clave, que era el Bujin Yamato, y por supuesto el Coliseo. Este torneo ya lo estaba jugando extremadamente tranquilo, ya que de haber quedado fuera, como yo pensaba, estaba ya entre los 16 mejores de Sudamérica. Todo lo que venía a partir de ahora iba a ser un regalo para mí. En top 16 me enfrento a otro jugador ecuatoriano, Javier Riofrío. Él estaba, y de hecho fue el único deck hat que me enfrenté en todo el torneo. Pero como les mencioné anteriormente, la práctica el día viernes contra Fifi había sido clave. Estaba tranquilo, tenía la experiencia y mi mazo lo había armado para enfrentar al deck hat. Entonces todo se dio como yo lo había planeado y pude vencer para avanzar a la ronda de los mejores 8 jugadores de Sudamérica. Mientras estaba esperando que me colocaran en otra mesa para jugar estos 8, llega un periodista de un canal de la televisión chilena y me hace una pequeña entrevista. Estamos vulnerando la seguridad para venirte a alentar. Estoy dentro de los top 8. Bueno, sí, la verdad sí, acabo, ya estoy en el 8 mejor del continente y no lo puedo creer. ¿Estás emocionado? Sí, un poco. Yo también. Bastante, la verdad. Por supuesto me veo más joven, fue 6 años atrás. Y bueno, en esta entrevista estaba un poco nervioso, por supuesto, por aparecer a nivel nacional, pero por dentro me sentía bastante feliz y bastante tranquilo. De hecho, en la entrevista muestro la carta que ya me habían dado de premio por haber pasado al top 16, que es la fantástica Gian Hunt. Llega al top 8 y me enfrento ante el último ecuatoriano que quedaba en el torneo y el tercer ecuatoriano seguido que yo me enfrentaba, lo cual es bastante irónico, ya que yo, siendo de nacionalidad ecuatoriana, tuve la mala suerte de enfrentarme a todos los ecuatorianos que estaban en el top. Miguel Vargas estaba con su deck Iceborne, más bien Iceborne Ruler. Era bastante nuevo para mí, ya que el nuevo soporte de Iceborne había salido recién el día viernes y este le daba una velocidad increíble al mazo. De hecho, si te descuidabas, te podían ganar en tan solo un turno. Fue un enfrentamiento realmente en donde cada jugada era clave, pero al ese mismo tiempo yo usé un exit que fue importantísimo, que era el number 80, removiéndole las cartas precisas en un mazo que usa demasiado el cementerio. El camino a la victoria ya estaba formado. Y aquí viene una frase mítica que lanza mi oponente, que hasta el día de hoy la recuerdo: tu mazo funciona como un reloj suizo. Y es verdad, no por nada son engranajes. Quedaban tan solo 4 jugadores. Se venían las grandes semifinales. Quedaban 2 chilenos y 2 peruanos. Y me tocó enfrentarme a mi compatriota, un chileno llamado Luis Cosio. Él era la sorpresa del torneo. Estaba jugando uno de los decks más únicos que se han visto en continentales de Sudamérica. Era un deck antimeta que abusaba de cartas como Mausoleo, Vanity Ruler, Majesty Fiend, Vanity Fiend, Cristia. Era un deck increíble. Literalmente no te dejaba hacer nada. Tus monstruos quedaban obsoletos. Pero había un gran detalle. Machina Fortress atacaba a 2500, más que la mayoría de sus monstruos. Y brilló como nunca. Se venía la gran final. Realmente en toda la fase de eliminación directa no había sentido mayor presión. La disfruté mucho. Estaba muy tranquilo. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba logrando, todas mis emociones comenzaron a aflorar. Los pelos se me pusieron de punta. Realmente me pasó un frío por la espalda. Estaba a un solo match, a una sola partida de cumplir el sueño de cualquier jugador de Yu-Gi-Oh! Poder clasificar a un mundial. Estaba tan cerca de lograrlo
que ya podía sentirlo. Pero por otro lado estaban los miedos. ¿Qué pasaba si perdía, si briqueaba? No. Solo había un pensamiento que tenía que prevalecer y era el camino a la victoria. Estaba muy emocionado, pero había que mantener la calma. Aún quedaba trabajo por hacer. La gran final empezó. El último oponente era Alex Díaz, de Perú. Él de hecho había llegado hasta la gran final invicto. No había perdido ni una sola ronda. Estaba con un deck Bujin que lo manejaba a la perfección. Lanzamos el dado y empiezo yo. El deck, como expliqué, lo había ajustado para hacerlo un poco más rápido, pero al mismo tiempo tenía un buen control. Comienzo con el motor de mi mazo, Janger X, que me da juego para ese turno y para el siguiente. Y recuerdo haber seteado o colocado una carta boca abajo o Tumblr Trap. ¿Cuál fue clave? Invoca a Yamato y se va enseguida a remover. Mi turno, tenía el espacio disponible para atacar y realizo un OTK. Gano ese turno. Primera partida en el bolsillo. Pero aún quedaba la segunda. Estaba arañando el trofeo. Era el segundo duelo. Tenía que ser más agresivo, más arriesgado. Era el todo o nada. Estaba a un solo duelo de conseguirlo. Literalmente tenía que dar mi 100%. La olla de oro me estaba esperando al final del arcoíris. Dije, no, es ahora o nunca. Y gano la partida. Lo logro. Recuerdo cómo una gran cantidad de energía salió de mi cuerpo y comenzó a celebrar la victoria. Mi espalda me dolía de una manera, porque a pesar de que no me sentía tenso, toda la tensión se había ido a mi espalda. Sueño cumplido. Campeón continental. Primer lugar en un torneo donde había perdido las primeras 2 rondas. Gané las 11 siguientes. Fue algo que de verdad tenían que pellizcarme. Estaba soñando. Había clasificado al mundial. El mismo mundial que el año anterior nos habíamos juntado en mi casa con todos mis amigos, con Reiki inclusive, a verlo por la televisión. Y no podía creerlo que ahora yo iba a aparecer en el mundial. No, eso no puede ser verdad. Era un sueño imposible. Pero a veces, gracias al destino, lo imposible se puede volver realidad. Unos meses después fui al mundial, pero bueno, esa es una historia para otro video. Eso es todo, público de Xavier Manifestative. Elijan bien sus cartas y nos vemos en un próximo duelo. Adiós. Si te gustó este video sobre el mundo de Yu-Gi-Oh, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita, así podrás estar al tanto de todos los videos sobre este juego de cartas para niños, que es jugado por adultos. Y si lo haces, Caballín te dedicará una canción mientras se ducha.